La Real Sociedad tiene un problema con el 9 que debe solucionar este verano para el nuevo proyecto de Sergio Francisco y Eric Bretos. Voy a dar mi opinión sobre lo que creo que puede pasar y lo que creo que debe pasar, dando un poquito de argumentos. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, rincones, a todos churín que está en este vídeo. Hoy venimos a hablar del 9 de la Real Sociedad, del delantero centro, del ariete, de la referencia, del punta, del que tiene que ser el máximo goleador del equipo, del que ha faltado hasta ahora en la Real Sociedad y que ha tenido que ocupar ese lugar Mikel Oyarzabal, cogiendo bastante presión a su espalda y haciéndolo pues unas veces mejor y otras veces peor, pero evidenciando que falta esa figura en la Real Sociedad. Es un vídeo un poco de opinión, no tanto de ver de información, de ver de qué opciones puede haber en el mercado, no es tanto de eso, es un poco de opinión sobre lo que hay, lo que yo quizá haría, que ya os voy adelantando que tengo mis dudas, y sobre lo que o bajo qué circunstancias ficharía un delantero centro de cara a la próxima temporada. Bueno, por comenzar contextualizando la situación, la Real Sociedad ha sido uno de los equipos que menos goles han metido esta temporada en la Liga. Se ha quedado sin marcar en 19 de los 38 partidos que tiene la competición doméstica. Luego es un auténtico desastre, un drama absoluto y algo inaceptable para cualquier equipo que pelee por cotas altas, vamos a decir, por Europa, por la Champions, por lo que sea. Se ha visto que no ha llegado. La Real Sociedad también ha tenido sensaciones muy pobres en cuanto a goles. Le ha faltado generar ocasiones y luego le ha faltado también acertar. Pero durante muchos tramos de la temporada y de partidos ha tenido la sensación de estar muy lejos de marcar gol. Por todo ello y porque han sido un fracaso pues las inversiones, por lo menos ahora mismo a corto plazo, ya sea por el propio jugador o por la utilización del mismo, desde que se fue Sorloth, o desde que no se fichó a Sorloth, mejor dicho, que es el mayor fracaso de la era Olave probablemente, se viene hablando del problema del 9, que hace falta un 9 como el Comer, que hay que fichar un 9 sí o sí, que tiene que marcar goles, que hay que ficharlo ya, que si no vamos a tener muchos problemas, que incluso podemos bajar a segunda. Bueno, yo creo que los delanteros de la Real Sociedad también se han visto lastrados por la dinámica negativa que ha tenido el equipo de Imanol, que se ha ido cayendo poco a poco esta temporada y que ha tenido síntomas muy pobres de juego y sobre todo de generación de ocasiones. Con esto no les estoy exculpando, de hecho creo que tienen más peso en la responsabilidad algunos jugadores de esta falta de gol que el propio juego del equipo, o a la par más o menos. Pero yo creo que las sensaciones han sido tan malas que nos hemos obnubilado un poco, ¿no? O sea, los delanteros que tiene la Real no son tan malos, simplemente no lo han hecho tan bien o no se les ha aprovechado bien o han tenido una temporada nefasta o lo que sea. Entonces, Oyarzabal es un futbolista goleador. No es un delantero centro al uso, es un delantero centro reconvertido en el tramo de su carrera de después de la lesión. Para mí con inteligencia, aunque creo ahora que se le debería de cambiar de posición otra vez a la banda izquierda. Hay otros que son que priorizan que Oyarzabal juegue detrás del punta. Yo no lo veo tanto así, pero Oyarzabal, estos son datos, no es una opinión, ha firmado la mejor temporada realizadora y generadora de su carrera. Ojo, su carrera antes de la lesión, temporadas top, etcétera. En esta, que tanto se ha criticado, ya ha metido 18 goles y ha dado 8 asistencias. 26 goles generados en una temporada tan mala de la Real en generación de goles. Esto no significa que haya sido un temporadón histórico en cuanto a todo lo demás, porque no lo ha sido. Ha tenido momentos y partidos muy malos, ha metido algunos goles de penalti que evidentemente inflan las cifras, pero que hay que meterlos, y se ha quedado solo con 9 en Liga, que es una cifra también inaceptable, como decimos, pero que va un poco de la mano de lo que hemos comentado de los problemas que tiene la Real con el delantero y con el gol, no solo con el delantero. Oyarzabal es un futbolista capital y descomunal, que para mí ha jugado demasiado esta temporada, no porque no tenga que jugar Oyarzabal, sino porque no le beneficiaba al equipo que jugase tanto. Es decir, podía ser titular, podía jugar todos los partidos, ya sea 70 o 30 minutos, es decir, saliendo del banquillo siempre o saliendo desde el titular, pero siempre podía jugar, pero no tanto como ha jugado. Que ha jugado tanto que ha opacado, ha eclipsado
ha sentado por completo al gran fichaje que había hecho la Real Sociedad en verano, que era Orri Óscarsson, que puede estar verde para algunos, que puede estar amarillo para otros, que puede estar en su perfecto estado para otros, que ha podido ser culpa suya que no ha rendido, que del entrenador que no le ha dado, lo que queráis. Pero ha costado 20 kilazos, y un futbolista joven que cuesta 20 kilos y que es delantero no puede estar sin jugar. Es que no puede ser, porque entonces se desmorona todo lo demás. Por tanto, yo... que evidentemente esperaba mucho más de Óscarsson y también de la utilización de Óscarsson esta temporada, no puedo sentenciarle ya a no vale para nada, no, porque necesito que juegue, de verdad. Tardó hasta febrero en jugar 2 partidos de titular seguidos, hasta febrero, es una locura, teniendo la Real además tantos partidos. Ha marcado 7 goles y el último pues fue hace tiempo ya. Y la cifra se queda baja un poco, pero tampoco tiene tan mal ratio goleador por minuto, que ahora mismo se me ha olvidado, pero que estaba en 200 y pico, o sea, era de los mejores de la plantilla, si no el mejor, durante gran parte de la temporada. Y a mí es un delantero que, bueno, me ha mostrado alguna cosa interesante. Yo quiero verle de seguido, creo que tiene que jugar de seguido y creo que, por tanto, su siguiente temporada es difícil que no sea mejor y que no aporte más que en esta, de la mano de Sergio Francisco, que veremos si le gusta, claro, porque es un delantero que no se ha fichado con su consentimiento. Esto también hay que decirlo. También tiene la Real a Sadik y a Carlos Fernández, que los voy a meter juntos porque entiendo que el club no cuenta con ellos, sobre todo con Carlos, que ha metido solo un gol en segunda división en toda la temporada, pese a jugar mucho con el Cádiz. Sadik ha marcado, si no me equivoco, 5 o 6 con el Valencia, pero tampoco ha terminado jugando demasiado, y yo creo que sigue sin entrar en lo que tiene que ser la Real. Y yo creo que saldrán los dos, por lo tanto no voy a mencionarles demasiado, a ver cómo salen, que es importante, porque si no se les encuentra una salida, a lo mejor, sobre todo en el caso de Sadik, se piensa en quedárselo a la Real y tenerlo ahí, para, evidentemente, con el consentimiento de Sergio Francisco, pero veremos qué puede pasar. Y vamos a los 2 jugadores de la casa que tiene la Real Sociedad también ahí. Empezamos con Caricaburu, que ha estado cedido en el Racing, que va a jugar el playoff de ascenso, por cierto, contra Gorrotxategi, del Mirandés, también cedido de la Real. Y que ha tenido una temporada de crecimiento. Ha sido suplente mayoritariamente en el Racing, lo cual no es una buena señal, pero ha jugado mucho, ha tenido su tramo de titularidades y ha marcado goles. Ha tenido acciones buenas, ha jugado mejor y peor, pero ha crecido en general y también en el aspecto del trabajo. A mí Caricaburu, que es, si no me equivoco, del año 2002, igual me estoy equivocando ahora porque estoy haciendo de memoria, me parecía un delantero que tenía que ser el delantero de la Real. No que fuese a triunfar en la Real, que tenía que serlo. Y me explico. Me parecería un error, no sin precedentes, pero mayúsculo, un fracaso como club y como Zubieta, cantera, como planificación, como todo, que Jon Carricaburu se marchase de la Real Sociedad sin haber probado a Jon Carricaburu como delantero de la Real Sociedad. No digo que tenga que ser triunfal, no digo que tenga que ser justo ahora, pero en todos estos años que lleva, desde que empezó a tocar la puerta, que ha encarado unas cesiones, que tuvo una temporada en la que no jugaba nada siendo muy joven, que ahora parece que va a volver, pero de repente se pide otro 9. Si no se le prueba, es un fracaso como club. Porque era un delantero con unas características que había que probar siendo de casa para tenerlo en punta, ya sea en el 11, sea en el banquillo, sea rotando, sea lo que sea. Pero había que probarlo. Si se vuelve a marchar de la Real este verano, yo creo que ya no vuelve, ya por edad, pues evidentemente, y por oportunidades, se vería más complicado, y me parecería un fracaso. Y con esto, ojo, no quiero decir que tenga que estar, sino que en su conjunto de toda la etapa que lleva, que no se la haya probado de verdad, es un fracaso como entidad. Y sobre todo como una entidad con una filosofía concreta o un modelo concreto que tiene, que es primero Zubieta y después reforzar con fichajes de impacto. Pero que haya pasado en la Real años con Sadik, Carlos Fernández y Andrés Silva, por ejemplo, que ninguno es de aquí y ninguno encima era diferencial, pues es un fracaso como proyecto. ¿Por qué menciono esto? Porque viene un problema, o bendición, que se llama Arkaitz Mariezcurrena, que siendo del 2005, súper joven, ya está jugando con el primer equipo, ya ha marcado con el primer equipo siendo importante y ganando puntos, ya ha marcado en Anoeta, está enamorando a mucha gente, tiene muchísimas virtudes, mucha capacidad de trabajar, es súper humilde, tiene muchos aspectos que pueden beneficiar al equipo, como por ejemplo el instinto y el olfato que yo no he visto en ningún jugador de la Real Sociedad de ataque en muchos años. El instinto y el olfato que tiene Mariezcurrena. Podría equiparársele Carricaburu, pero como no lo hemos visto apenas en el primer equipo, no se puede opinar. Yo lo que estoy viendo de Mariezcurrena me encanta. Es súper joven y no le sobraría por edad un año más en el Sanse, pero a mí me llama
el cuerpo me dice que tiene que estar en el equipo ya sí o sí. Porque está mostrando cosas que la Real necesita como el comer, que es un instinto goleador innato. Moverse en el área, disparar sin pensárselo desde cualquier situación, con cualquier superficie del cuerpo. Gol, aspectos de asociación, se puede adaptar a la media punta, a la banda, a jugar en doble punta, único, cómo juega de espaldas. Evidentemente tiene que crecer todavía, pero a mí todo el cuerpo me llama a que tiene que estar. ¿Y cuál es el problema? Que no hay sitio para todos. Si sacamos a Sadik y a Carlos de la ecuación, nos quedarían 4 jugadores: Caricaburu, Marizcurrena, Oyarzabal y Óscarson. Y la Real, sin Europa y teniendo solo un partido por semana, no va a tener una plantilla tan larga y no puede tener 4 delanteros, salvo que la idea de Sergio Francisco sea jugar con 2, que sería una sorpresa mayúscula. En esta ecuación de 4 jugadores ya del equipo, repito, habiendo sacado a 2 que también tienes, que no va a ser fácil, pues me genera dudas el tema de ir a fichar un 9 más. Me genera dudas como concepto de club, porque sí, si jugásemos al FIFA o al PC Fútbol o al Football Manager, pues dices, bueno, pues Óscarson, aunque me haya costado 20 millones, da igual, como es joven y como no ha jugado mucho y necesito que juegue, lo mando cedido y ficho a otro. Ya, pero ¿cómo se entiende que ya habiendo hecho una inversión gorda en Óscarson, que ya habiendo hecho inversión gorda anterior en Sadik, similar, que ya habiendo hecho una inversión gorda en Carlos Fernández anterior, que ninguna te haya funcionado, que en todas vayas a perder dinero y que ya te hayas invertido en otros jugadores también, por mucho que vayas a vender a Zubimendi, por mucho que vayas a vender a otros jugadores probablemente, y que haya superávit, ¿cómo se entiende semejante inversión en tantos jugadores, además teniendo 2 de casa que están haciendo méritos para por lo menos intentar que prueben, ¿no? ¿Que evidentemente le falta gol a la Real? Le falta gol. ¿Que la solución inmediata a la falta de gol lo más seguro es fichar un delantero contrastado? Seguro. Pero es que esa decisión ya se descartó en su momento, de fichar un delantero contrastado. Y las consecuencias son que este verano quizá no puedes fichar un delantero contrastado, porque no tendría sentido en cuanto a convención con lo que ya has hecho. Evidentemente, si viene un delantero contrastado, pues será bueno para el equipo y jugará mejor la Real y probablemente meta más goles, probablemente, repito, pero si Oyarzabal sigue siendo la elección de Sergio Francisco de delantero centro, pues siendo el capitán, el que vaya a venir vendrá de suplente, como dijo Aperribay en la entrevista en Radio Marca, hablando de Óscarson, que es una cosa de locos que un delantero de 20 millones venga a ser suplente. Entonces, creo que la única opción para que haya un fichaje en punta es que Sergio Francisco diga abiertamente a la directiva de la Real que ve a Oyarzabal en banda, o que acepta ver a Oyarzabal en banda para reforzar la delantera. Las dos opciones me valen. Y aún así, lo vería difícil, porque también podría ser que decida Oyarzabal en banda, que Óscarson sea el delantero titular y que en el banquillo esté Carricaburu en plantilla y Marizcurrena con ficha del Sanse. Que no me parecería mal, ojo. Recordemos que no estamos en Europa, que hay que tener una plantilla acorde a eso y que ya has hecho unas inversiones que nos gusten más o menos, porque yo también hubiera preferido traer un delantero centro de otro tipo que Óscarson, pero ahora ya tienes a Óscarson y te lo tienes, entre comillas, que comer o trabajar con él, desarrollarlo e intentar sacarle partido, que yo creo que algo le puedes sacar y que evidentemente una temporada y menos la que ha tenido no puede sentenciar a nadie. Entonces, yo no tengo una decisión tomada, ni siquiera en mi opinión, pero creo que con el plantel que tiene la Real, que tiene más de 40 jugadores elegibles, lo he sacado en Mundo Deportivo muchas veces, podéis ir a buscarlo, entre vueltas de cesión de la primera plantilla, los que pueden subir del Sanse, que han sido renovados, que encima han estado con Sergio Francisco, la Real no puede empezar fichando, primero tiene que empezar a decidir y a sacar jugadores, y decidir qué hacer con ellos. Cesión porque quiero que venga el año que viene, cesión porque quiero ganar tiempo hasta que se le acabe el contrato, cesión porque quiero quitarme un sueldo en lo que hago un hueco, venta porque puedo sacarle dinero y no lo voy a utilizar, venta porque ya le he sacado rendimiento y me viene bien, rescisión de contrato porque no hay ninguna opción más y me interesa que no esté, que va a pasar por ejemplo con Odriozola. Pero yo creo que no puede andar fichando sin más, y yo creo que ahora mismo con Caricaburu, Marizcurrena, Óscarson y Oyarzabal, el fichaje de un delantero centro, a mí ahora mismo me extrañaría que pase. Opinión de lo que creo que puede pasar. Y luego, si lo haría yo o no, también tengo mis dudas de si lo haría o no. Porque tienes ahí una nómina de jugadores que, no sé, tienes que gestionarlo y tienes que usarlo. Y Marizcurrena, no te lo puedes quitar de encima como si nada. Dejarlo en el Sanse, por ejemplo, si no sube, pues sería, no sé si taponarlo o no, pero perder un poco ahí su esencia, que puede estar cerca del primer equipo, evidentemente, y no pasa nada. Podría ser una opción, pero veremos. Yo creo que Marizcurrena tiene que estar ahí, cerca por lo menos,
y que si Oyarzabal, Óscarson, y yo creo que Carricaburu es el año de que tenga la oportunidad, siguen ahí, es difícil ver un delantero que entre ahí. Me lo decís en comentarios lo que opináis, con respeto siempre. Creo que me he explicado bien en cuanto a mis opiniones, que se basan en muchas cosas en lo que ya hay y en lo que ya se ha decidido. No es un libro en blanco, es un libro que viene con cargas y hay que adecuarse a ello y opinar en base a ello también. Porque claro, yo puedo decir que me encantaría que viniese Budimir, pero entre que Budimir va a ser carísimo, que Osasuna te va a esperar con la recortada y que tienes a Mikel Oyarzabal y a Óscarson en la plantilla, más 2 jugadores de cantera, que eres un club de cantera, recordemos, el famoso 60-40, más allá de la apuesta por Zubieta propia, 2 que no son 2 cualquiera, son 2 de los grandes talentos de ataque de Zubieta de los últimos años. Carricaburu, que no lo has usado todavía y que puede incluso salir del club, lo que he dicho, sin tener la oportunidad, y Mariez Currena, que bueno, que la ha petado este año, que ya ha metido incluso con el primer equipo, que está, bueno, que está en racha, que está creciendo, que tiene aptitudes. Entonces, ya os digo, si Óscarson sigue, que es lo suyo, y lo contrario me sorprendería una barbaridad, me sorprendería que haya un fichaje. ¿Que yo lo ficharía? Ya os digo, si Oyarzabal va a ser extremo sí o sí, me lo podría plantear. Si no, yo no ficharía a nadie, porque ya lo hay en la plantilla. Nos guste más o menos, haya más o menos, yo creo que hay cosas como para jugar y desarrollar. Y quizá invertiría más en un extremo, por ejemplo. Porque Becker tiene pinta de que va a salir, porque Sergio y Barrenechea no han dado lo que tenían que dar, porque Cubo también ha faltado en cifras, quizá un extremo podría ayudarnos. Es una opinión difícil porque sí que creo que falta, o ha faltado, lo que es un 9 puro con esos instintos en área y demás, pero creo que Óscarson hay que sacárselos porque has pagado por ello y creo que tienes 2 de casa que pueden hacerlo bien. Entonces, dejadme la opinión, os digo, con respecto sobre este aspecto del 9, qué haríais con los que hay, que son 6, si ficharíais o no y en qué situación, o cómo reformularíais ese ataque. Y nada, nos vemos en comentarios, que os responderé y os leeré a todos. Pasaos por nuestras redes sociales también. Si no me equivoco, hoy que está saliendo el vídeo ha sido o va a ser un sorteo de una camiseta retro de la Real en nuestro Instagram, así que creo que estáis a tiempo de pasaros hasta medianoche. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Dejad la suscripción aquí en el canal y darle a la campanita para que no os perdáis nada. Hasta otra.